les especialitzacions, ètica, intel·ligència artificial, governança de les dades. Ens parlant de les competències més demandades i el rol justament de les universitats en connectar amb les necessitats de les empreses. Per això el que farem ara és presentar ja la darrera taula, que la formaran part l'Andreu Vilamitjana, que és el director general, el tenim al telèfon, així que esperarem a que pengi. Si no, presentarem el segon, que ocuparà la segona cadira, que és en Fèlix de la Fuente, que és el director comercial de Templus. Fèlix, endavant. Tu sí ya será la segunda por orden de aparición. Esa de aquí, està muy bien. També està amb nosaltres en Carlos Galán Cordero, que és director del Màster en Anàlisi d'Intel·ligència i Ciberintel·ligència a la Universitat de Nebrija. Carlos, endavant. La tercera silla, sí corresponderá con la foto. Vale. Así mantendremos el orden de aparición en la diapositiva. Ara sí, l'Andreu Vilamitjana, que és el director general de Cisco a Espanya i Portugal. Per aquí, Andreu. Jo vaig per allà, com vulguis. Soc supersticiós. Perfecte. I aquesta taula la moderarà l'Elisabet Golobardes, que és la vicerectora de la Universitat Ramon Llull. I aquí li deixo... Meu. No. Us creueu per aquí davant, us creueu per aquí. I així cadascú té la seva fotografia a dalt. Bé, al revés, si no... Si ho hem de fer amb la fotografia així, si no ja veieu qui és qui, no passa res. Així per les fotos tothom quedarà marcat on toca. És que soc molt acadèmica i havia deixat els apunts aquí sobre. Tot teu. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a moderar esta mesa redonda o espacio. Acabo de conocer a algunos de mis compañeros de viaje, pero creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Seguro. Son personas con un currículum muy interesante que ahora voy a leer. Pero primero os quería comentar que aquí nos toca hablar un poco de cuáles van a ser las nuevas profesiones y las competencias del futuro. Aquí yo creo que nos tendremos que plantear varias cosas, porque a lo largo de la jornada hemos recibido propuestas. ¿Vale? Ya hemos recibido propuestas, me vais a corregir porque algunas de las propuestas las habéis hecho el público. Hemos recibido propuestas de incluir asignaturas de ciberseguridad en todos los estudios. Hemos recibido propuestas de hacer títulos más especializados en lo que se va a necesitar. Hemos recibido propuestas de que no, que los equipos tienen que ser multidisciplinares. No son incompatibles seguramente. Lo que sí está claro es que desde la universidad a los centros educativos estamos ofreciendo un tipo de titulaciones que quizá están preparadas o quizá no estén preparadas. Las empresas están contratando una serie de perfiles, pero quizá no están contratando lo que realmente necesitan y no saben qué necesitan. Entonces, para poder hablar un poco de este futuro, de este panorama que ya está a la esquina, tenemos estos tres perfiles muy interesantes y que se van a complementar muy bien para ver todos los puntos de vista distintos. Y vamos a tomar nota. Primero os voy a presentar un poco más detalladamente y luego intentaremos dividir nuestra mesa redonda en 4 bloques. Tenemos preguntas, pero si tenemos un diálogo que fluye, no lo voy a interrumpir con preguntas, ¿vale? Y vamos a ver un poco cómo lo vamos a dividir. Cualquier otra aportación será bienvenida. Bueno, pues empezaremos por el orden en que están sentados desde mi derecha. Es que no sé dónde digo la izquierda y la derecha. Y tengo aquí a mi lado a Carlos Galán Cordero. Es doctor en Derecho con distinción cum laude por la Universidad Carlos III de Madrid y abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Su labor investigadora se desarrolla fundamentalmente en el ámbito de Derecho Digital, siendo autor de numerosas publicaciones sobre derecho de las TIC, inteligencia y amenazas híbridas, actividad que compagina con su labor docente en la Universidad de Nebrija como profesor y donde dirige el Máster de Análisis de Inteligencia y Ciberinteligencia. Su actividad docente y profesional se centra en el ámbito de la seguridad, la defensa y las relaciones internacionales, habiendo impartido cursos de posgrado y másteres universitarios tanto en universidades españolas como extranjeras en materias relacionadas con la inteligencia y las campañas de desinformación. Ha elaborado y participado en la elaboración de diferentes trabajos de investigación para la OTAN, para el Parlamento Europeo y para el Departamento de Seguridad Nacional de España o la Academia de Inteligencia de la Comunidad Europea, entre otras instituciones. Seguramente me he dejado muchas cosas. Bueno, creo que vuestros padres estarían muy orgullosos de conocer vuestros currículums, que iré leyendo.
Y he tenido el placer antes ya intercambiar algunas palabras y además, bueno, sabe de lo que dice el currículum, ¿vale? El siguiente, por orden, tengo el placer de presentar a Félix de la Fuente. Es el, lo digo en inglés, del CCO o el... Director comercial. El director comercial, ¿no? de Templus, la mayor plataforma de centros de datos regionales en el sur de Europa. Tiene responsabilidad de liderar operaciones en España, Portugal, Francia, Italia. Y con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica, Félix ha sido un referente en el desarrollo y la innovación a nivel mundial, habiendo trabajado en diversas regiones, incluyendo LATAM, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. Además de su rol en Templus, Félix es vicepresidente de la Asociación Española de Vendedores de Tecnología, ASLAN, y forma parte de la Asociación Española de CIOs, Autelsi, contribuyendo activamente al avance del sector tecnológico en España. Su trayectoria incluye puestos de liderazgo en empresas de renombre como Alcatel-Lucent, hoy día Nokia, Teltronic, Hornet Security y Huawei, donde ha demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento y la transformación digital. Félix de la Fuente siempre ha estado comprometido con la excelencia y la innovación en el sector tecnológico, llevando a Templus y a la industria hacia el futuro. Bueno, como vais viendo, para perfilar las profesiones vamos bien, ¿vale? Es gente que por lo menos sabe dónde nos estamos metiendo o lo entiende. Y ahora sí, permitidme, es nuestra figura estrella porque viene de las Salles, también se formó aquí, ¿vale? Tenemos a Andreu Vilamitjana, director general de Cisco para España y Portugal. Desde marzo de 2019, Andreu ocupa el cargo de director general de Cisco España, liderando todas las actividades de la compañía en el país, y en 2023 asumió también la dirección de Portugal. Con 30 años de experiencia en el sector TIC, fue vicepresidente global de negocios verticales en SAGE y director general de la división SMB. Si me permites, lo leo como las letras están escritas, sin pronunciar, ¿vale? Y startup en SAGE España. Anteriormente ocupó los cargos de director general comercial de T-Systems Iberia y director de grandes empresas y administraciones públicas en Orange. Ingeniero superior en electrónica por la Universidad Ramon Llull, aquí en La Salle, MBA por ESADE, también de la Universidad Ramon Llull, y titulado en el Advanced Management Program de INSEAD. Andreu también es miembro de las juntas directivas de Digitales, Autelsi y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. Bueno, y me quedo corta, ¿vale? También. Entonces, tengo el placer de tener estas miradas. Y exalumno de La Salle y Elizabeth, que es informática, doctora, profesora de múltiples asignaturas en La Salle, y yo estoy intimidadísimo. Yo solo pregunto. Porque fue profesora mía. Y es más joven que yo. Pues yo fui estudiante tardío de máster y ella fue brillantísima, jovencísima profesora. Entonces, como que nos cruzamos en esos mundos. Estoy de verdad que pienso que vas a decir sala a la pizarra o Bueno, lo podemos probar. Ahora que es mejor que el ChatGPT de la pizarra, quizá. Vale. Bueno, como ha dicho, yo doy la benvinguda porque estoy en mi casa, que es La Salle, desde hace más de 30 años, y ahora también represento la Universidad Ramon Llull, que es donde os ubicáis, o sea, que es un placer teneros aquí con un tema tan importante. Los bloques, porque ahora Andreu me ha despistado un poco. A ver, los bloques que quiero atacar un poco. Son 4. Y nos vamos a organizar un poco las ideas, si os parece bien. El primero sería hablar sobre las nuevas profesiones en la próxima década, a ver qué pensamos. El segundo sería competencias técnicas y soft skills. El tercero sería rol de las universidades en la formación, me tendrás que ayudar un poco. Y el último bloque, valores éticos y comunicación, pues, en nuestro entorno. Sí que desde allí os agradeceré que me marquéis el tiempo si en algún momento me estoy pasando, ¿vale? Porque tengo por aquí el reloj, pero no lo veo. Vale, cosas de la presbicia. Pues vamos a empezar. Voy a lanzar una pregunta a todos en el bloque de nuevas profesiones la próxima década. Tengo que decir que no sé cuál será vuestra respuesta. Yo tengo la mía, que como Elizabeth, no como vicerrectora, ya os avanzo, pero quiero saber vuestra opinión. Y es,
¿Qué transformaciones estáis observando en los perfiles profesionales del sector tecnológico y digital? Y aquí puede empezar quien quiera. El que juega en casa. Pues sí, debo empezar ya con aquel. ¿Saben aquel que en una habitación está una ingeniera, un arquitecto, un abogado, un economista y un filósofo, ¿no? Como los carteles estos que había entrada? Y que parece la entrada un chiste, ¿verdad? Pero no lo es. No lo es. Estamos hablando de equipos multidisciplinares en los que hasta ahora perfiles que podían ser considerados extraños a la ciberseguridad, y un factor que me gustaría introducir, Elizabeth, después, que es el tema de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, pues estos perfiles diversos, buenos comunicadores, capaces de trabajar bajo presión, de liderar equipos súper multidisciplinares y de entender que quizás podemos volver a ser superhumanos, en el sentido de que la inteligencia artificial ya nos va a ayudar a gestionar los aspectos tácticos de la ciberseguridad y vamos a tener que gestionar algunos aspectos pues mucho más estratégicos. Creo que van a definir el profesional del futuro, que quizás va a estar en algo como lo que estamos viendo, algo como arquitectos y arquitectas de resiliencia en infraestructuras críticas, o ingenieras e ingenieros de ciberseguridad en inteligencia artificial y para la inteligencia artificial, y lo voy a dejar aquí para dar espacio, especialistas en gobernanza o aspectos éticos, incluso filosóficos, de la inteligencia artificial. Bueno, ¿quién continúa? Bueno, yo no sé. No sé porque... Es la respuesta buena, ¿eh? No lo sé. Sobre todo cuando hablamos del futuro tendríamos que delimitarlo ligeramente, ¿no?, en el tiempo, porque yo recuerdo, yo soy teleco, nadie es perfecto, pero yo cuando estudié la carrera lo hice por unos motivos y en el mercado ya no están. Permanecen los profesionales y los personales, es decir, como que me quería desarrollar como profesional, pero lo que sí que veo es, y estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de especialistas, pero sobre todo gente flexible, gente que tenga ganas de aprender, gente que no se acomode en el conocimiento actual. Si hay algo común y transversal prácticamente a la tecnología, y no solamente a la tecnología, es que vivimos del cambio y de la aparición de nuevas necesidades de forma constante. Entonces, para mí el profesional del futuro va a ser alguien que haya demostrado capacidad de aprendizaje, intentar no tener prejuicios y que no convierta el concepto experiencia en prejuicios, sino con ganas de explorar más allá de los perímetros que haya podido desarrollar en su carrera, y tener la humildad de dejar en manos de los profesionales los aspectos que no son core business. Y me refiero, montamos un evento, la seguridad es básica, por los perfiles también que tenemos aquí, tenemos una persona de seguridad ahí fuera, no ponemos a un primo o un amigo cuidando la puerta, ponemos a una empresa de seguridad. Y en el campo de la ciberseguridad, la tecnología, lo que tenemos es que aportar mucho y vivir mucho de los partners, de los especialistas. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Los mejores ejércitos son aquellos que pertenecen a países que han estado o están en guerra, pues porque los impactos hacen que mejoren sus capacidades. Probablemente en otros aspectos podríamos decir lo mismo, ¿no? Por lo tanto, esos partners, esos especialistas son los que, a través de su presencia en los diferentes clientes finales, están constantemente sufriendo la llegada de ataques, volviendo ya al tema de la ciberseguridad, y son los reales especialistas en los cuales las empresas tienen que apoyarse para desarrollar su core business. Muy bien. No sé si quieres romper un poco un tercer punto de vista. Es que tengo exactamente el mismo que Félix. No lo sé tampoco, y es que encima, claro, esta mañana, a lo largo de todos los ponentes que han hablado, todos cuando les preguntaban qué carrera tenían, dónde venían, ingenieros, abogados, psicólogos, criminólogos. Claro, es un sector tan grande que todo el mundo tiene cabida, que en el fondo cualquier persona que tenga ya no solamente esa flexibilidad, sino ganas de trabajar y de esforzarse en un terreno, va a poder tener un campo donde pueda desarrollarse. Hablando también con Félix, que esta mañana nos ha tocado madrugar mucho para venir aquí, cuando digo mucho es bastante, venimos de Madrid y, claro, hemos hablado de también los perfiles que teníamos y nuestras empresas y los alumnos que hemos podido tener en nuestras formaciones, y son muy diversos.
Yo, por ejemplo, estudié Derecho porque creo que, perdón si insulto a alguien de la sala, no es mi intención ni por asomo, pero no creo que nadie estudie Derecho porque es divertido, la voy a estudiar porque, hombre, me parece entretenida y mola mucho. Yo me acuerdo que la estudié porque mi peluquero me dijo, con 14 años, tú estudias Derecho porque cuando estés en segundo de carrera te compras un Z4 y te compras una casa en Madrid. Me gustaría ver ese peluquero ahora para decirle un par de cosas. Pero lo hice por un tema laboral, porque a mí derechos en números era malísimo y creo que sigo siéndolo bastante, pero derecho se me daba bien estudiar y se me daba bien memorizar de memoria lo que ponían los textos. Y ahora los alumnos, por ejemplo, es cierto que nosotros en la educación que tenemos, y esta universidad también, y la Nebrija también, tenemos el objetivo de ser profesores que enseñemos a los alumnos a buscarse la vida en un terreno que no sabemos lo que va a pasar en 10 años. Tener las herramientas, tener las capacidades y tener las ganas de currar y de estudiar cosas que quizás no son las típicas, pero que tienen salidas. Hace 10 años, seguro que muchos de ustedes tienen hijos que de mayor quieren ser youtubers o que ven más youtubers que cualquier tipo de películas. Eso, cuando yo tenía 15 años, era impensable. ¿Qué nos depara el futuro? No tengo respuesta tampoco y tampoco tengo un punto de vista original con respecto a mis compañeros. Hombre, las pistas que nos habéis dado en las universidades son bajas, ¿eh? O sea, a ver... Sí, estoy siguiendo hablando en los perfiles, aún en el bloque 1. Por lo que vemos, sí que vemos que vamos a necesitar muchos perfiles. Vamos a verlas, luego hablaremos de las competencias técnicas y soft skills, porque parece que os importan más que lo que vamos a formar. Voy aquí, mi pregunta, por lo que habéis dicho. Yo también creo, como Andreu, que deberíamos tener antropólogos en todos los grupos de trabajo, y lo digo de verdad. Sí. Pero entonces... Quizá deberíamos volver a grados más robustos, más de... Pregunto, y no tan especializados, porque si no sabemos dónde vamos a ir, pregunto, porque si tenemos que diseñar desde la universidad, el marco legal que tenemos que cumplir para aprobar un nuevo título es para llorar, ¿vale? O sea, como menos tenemos, o sea, el tiempo que tiene la universidad internamente para decidir qué título, cómo lo elabora. Vamos a imaginar que tardan 2 años en pensar un título. Y luego, de trámites, tenemos 2 años más, ya llegamos tarde. ¿Qué hacemos como universidad? Porque las empresas realmente, ¿qué estáis contratando? Yo te sigo. Venga. Primero estamos haciendo un paralelismo entre formación y universidad. Bien, pero nos estamos olvidando de un magnífico grupo laboral de gente que puede hacer reskilling perfectamente. Centros educativos. Centros educativos. No, pero vuelvo a lo de la formación continua, ¿no? Yo creo que, a ver, la tecnología está creciendo a una velocidad y variando a una velocidad brutal. El conseguir igualar esa velocidad lo veo improbable. Luego, por lo tanto, de ahí viene la especialización, es decir, no puedes tener todo el ancho de banda cubierto desde un punto de vista de las capacidades de una persona, sino que te tienes que especializar en áreas y pertenecer a un grupo de trabajo. Por lo tanto, el soft skill de entrar en un grupo de trabajo, saber transmitir tu especialidad al grupo para que eso genere una sinergia y consigas un resultado, para mí es clave. La formación en la universidad para mí es una caja de herramientas que te tienen que enseñar fundamentalmente resiliencia. Aparte de las cositas que cada uno por su carrera haya conseguido, es una caja de herramientas que te tiene que permitir evolucionar en el mercado una vez encuentres tus primeros puestos de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque en tecnología, cuando sales de la carrera al cabo de 2 años ya estás en phase out. ¿Cómo no te sigas formando? Yo me acuerdo cuando se hablaba de los SDH, los PDH en transmisión, pasamos al DWDM, de ahí pasamos a todo el mundo IP, y al final a mí aquello no me lo habían enseñado en la carrera. Tenía que ser el empuje personal que te llevara a formarte en aquello junto con tu necesidad laboral. Por lo tanto, yo creo que la universidad, y voy a ser un poquito demandante en ese sentido, debería no hacer solamente un target en los nuevos graduados, que por supuesto y adaptar a las necesidades de las empresas, sino también aquellos perfiles que por circunstancias del tiempo que han salido desde aquella primera formación necesitan un update a las necesidades actuales. Me preocupa una cosa, y con eso ya termino, que es la inteligencia artificial, que yo la llamo la inteligencia delegada. Nos puede hacer demasiado cómodos, porque ya preguntamos hasta cuál es la mejor cafetería. Y no nos paramos a hablar, Carlos, ¿conoces la zona? ¿Dónde se toma el mejor café de la zona? Esto llevado al absurdo del desarrollo en el mundo IT, llevado al absurdo de la comunicación con los clientes, llevado al absurdo de todo lo que importa en el mundo del negocio.
yo creo que es peligroso si no tenemos, luego vamos a hablar de valores, unos valores muy claros y una conciencia de cómo aplicar ese conocimiento a nuestro entorno IT. Bueno, no me habéis respondido, ¿eh? Pues es una pregunta compleja. Esto es como dicen los americanos, big words, ¿no? Más para mí que alguien me pregunta a mí eso en la Salle, pues satisface mi ego con muchísimo, muchísimo. Pero creo que precisamente es bueno dotarse de un proceso, ¿no? para responder a esta pregunta. Lo primero es la demanda que existe en el mercado. La demanda que existe en el mercado es brutal. En este momento el 70% de las empresas piensan que tienen problemas en satisfacer sus necesidades de personal. Y en los estudios que hacemos nosotros, el 45% de las empresas ahora mismo tienen posiciones abiertas en temas de ciberseguridad. Esto significa varias cosas. Una, que hay trabajo, y otra, que las empresas están contratando todo lo que se mueve. Eso es malo. Eso es malo, porque podemos estar pensando que tenemos nuestro flanco de ciberseguridad protegido y posiblemente no sea así. Eso en cuanto a lo que está pasando en el mercado. En cuanto a los perfiles, esto es curioso, ¿no? Porque, claro, nosotros, por lo menos a mi edad, estoy aconsejando a mis hijos que tienen que estudiar, ¿no? Y creo que cada vez más, en esta ecuación, tienes que preguntarte qué tienes que estudiar para dedicarte a algo que la inteligencia artificial no puede hacer mejor que tú, ¿no? Creo que hay que meter esto en la ecuación. Y creo que cada vez más, fíjate, y viendo lo que sucede en el trabajo, ¿no? Y en el trabajo yo, por ejemplo, recuerdo que yo he olvidado el 75% de todo lo que aprendí en esta escuela. De lo tuyo no. Lo tuyo, me acuerdo de todo, pero he olvidado el 75% de lo que aprendí. Entonces me pregunto, si yo estudio ingeniería y he olvidado el 75% de lo que aprendí, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Porque en teoría para hacer mi trabajo yo necesitaba la ingeniería. Y parece ser que había una serie de cosas que yo no estudié que son útiles y que son importantes, que a lo mejor en gente de mi edad se aprenden con los años, pero que estaría bien que la gente joven incorporara de entrada. Y son aspectos muy interesantes que antes se llamaban soft skills, erróneamente, porque el soft lleva ya un aspecto de desprecio. Son aspectos interesantes, ¿no? Como la empatía, como lo que decía antes, saber liderar bajo crisis relevantes, saber entender lo que quieren las personas, saber organizar, en fin, todo ese tipo de mal llamadas soft skills. Yo creo que eso es muy importante. Creo que en las escuelas de ingeniería debería introducirse con mayor profundidad eso. Debería dedicarse quizás menos tiempo a aspectos muy hard, que luego no se van a utilizar en absoluto. Y para acabar, sí que creo que, y esta es mi sensación y esto es lo que yo personalmente he aconsejado a mis hijos, yo creo que hoy en día cuanto más genéricos sean los estudios que afrontes, mejor, porque, como bien decías, no tenemos ni idea de lo que vamos a necesitar mañana. Por lo tanto, cualquier estudio amplio, por supuesto serio, que te dote de una estructura de decisión y de una capacidad de adaptación a aquello que va a venir y que no sabemos lo que es, pues creo que está muy bien. Yo creo que, ya para acabar, sería el concepto aquel de, en lugar de escribir todas las líneas del programa, ¿no?, que nos dotemos de algoritmos que sean lo suficientemente flexibles para luego escribir el programa que haga falta. Esto sería un poco mi percepción. Como estamos mezclando ya perfiles y soft skills, adelante, ¿eh? O sea, hemos mezclado, ya entramos en el segundo bloque y lo vamos terminando el primero y el segundo, ¿eh? ¿Os sentís cómodos para apuntar lo que queráis? Porque, bueno, vais a complementar lo del Andreu, ¿no? Os veo muy serios, ¿eh? Yo tengo un punto de vista no diferente, pero sí más particular. Por supuesto que las soft skills son necesarias, es lo que te hace poder estar en un trabajo y acomodarte a él y poder estar día a día. Pero es cierto que yo, por ejemplo, con la carrera, y supongo que os habrá pasado también a muchos de vosotros, cuando tú empiezas a estudiar, dices, acabas la carrera y dices, tengo un título que no sé hacer absolutamente nada. Porque la forma de educación de las universidades habitualmente en España son muy teóricas y poco prácticas. Yo creo que lo más importante también es que las empresas se metan más en las universidades para
hacer cosas prácticas, para enseñarles a trabajar cosas reales. Yo me acuerdo, perdón otra vez que sí saco el tema de derecho, temas de Código Civil, de qué pasa si tienes un avispero en tu terreno. No sé si a alguno de ustedes les suena que en mi universidad, en la Autónoma de Madrid, era una pregunta clásica que se hacía: ¿qué pasa si tienes una finca colindante con perdonadme, no me acuerdo el nombre, pero era una pregunta clásica y dice: esto en mi vida me va a ocurrir a mí y no creo que a ninguno de mis compañeros. Y nuevas tecnologías no tuve ni una sola asignatura jamás de la carrera. Ningún profesor nos hablaba de eso. Derecho administrativo, por ejemplo, derecho constitucional, que tiene muchas partes, con libertad de expresión, o derecho administrativo, todas las normativas de esquema nacional de seguridad, el EPIC que estamos señalando aquí, claro, tienen esa parte que nunca vimos en la carrera y que en el fondo, aunque es verdad que no sabemos lo que va a pasar en los años, es cierto que intentar hacer lo más práctico posible y no decir lo que va a pasar en 10 años porque va a ser complicado, pero si en 2 o 3 sí me parece importante empezar a intentar enseñarles cosas prácticas y que no sea tan teórico, sino también una parte práctica importante, creo. Yo voy a hacer preguntas de lo que entiendo que es, ¿no? Desde el punto de vista de sistemas educativos, en mi caso de universidad. No sé si he entendido bien vuestras respuestas, me quiero explicar, ¿vale? O sea, Andreu apuntaba al uso de la inteligencia artificial, cómo lo usábamos, tú hablabas de las metodologías que teníamos, entonces quizás estamos mezclando cosas y entonces pregunto a ver si me podéis dar un poco de luz. Es decir, el sistema universitario que tenemos ahora, y me centro en el sistema universitario, sé que incluye el Long Life Learning, lo incluye en el sistema universitario, sé que hay también más centros educativos, pero no los conozco, ¿vale? Me voy a centrar en lo que conozco. No sé si es una universidad o una academia, ¿vale? Y no sé lo que me estáis pidiendo, es decir, voy a hacer un poco provocar, ¿no? En este sentido, para mí una universidad me permitiría formar personas como más horizontales, más transversales, que tengan más conocimientos, que tengan espíritu crítico, que sepan pensar, que sepan discutir, que sepan dialogar, pero al mismo tiempo tenemos cada vez más academias en el sentido más vertical porque queremos que la gente sepa el algoritmo 324 porque la empresa 325 me lo está pidiendo y tienen que tener estas competencias que el marco legal me dice que tengo que tener y es academia en el sentido que es todo muy patado y muy rígido. Seguramente tenemos que encontrar el equilibrio, ¿vale? Seguramente ahora somos más academia que universidad, en el pasado éramos más universidad que academia. Tengo que decirte que metodologías docentes creo que hemos avanzado mucho y en ingenierías es todo muy práctico, ¿eh? Quizás son mundos en este caso muy distintos, por lo menos. Entonces, claro, en la universidad nos encontramos, es ortogonal, ¿no? Que tenemos un sentido más vertical, un sentido más horizontal. Yo creo que vamos a encontrar el equilibrio, porque claro, si vamos a formar personas que solo sepan hacer una cosa muy concreta, tampoco van a saber pensar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, ¿qué skills me permitirían? Bueno, ahora hablamos de resultados de aprendizaje, para que lo sepáis en las universidades. ¿Qué resultados de aprendizaje querríais de nuestros estudiantes viendo este doble juego y lo que estabais comentando? Y tú, Andreu, apuntabas lo de la inteligencia artificial por si quieres también complementarlo, ¿eh? A ver, yo creo que formar en tareas, formar en algo muy específico, en regulación actual, puntual, a día de hoy, no sirve para mucho. O sea, yo voy más por el concepto de universidad que estabas describiendo. Precisamente porque esa flexibilidad, esa capacidad de acometer los problemas que vayan surgiendo a lo largo de los años, es lo que le va a llevar a los profesionales del futuro a responder a las circunstancias que se vayan produciendo. Y esto aplica demasiado generalmente. Dejadme que ponga un ejemplo. Y además es que lo hemos vivido recientemente. En abril tuvimos el blackout y esto en el mundo del data center fue pues un poquito separar el grano de la paja, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que sirve un data center es para asegurar que los programas de continuidad de negocio de las empresas, en efecto, se llevan a cabo dentro del data center. El data center te acompaña con eso. O sea, sigues teniendo tus servicios a pesar del blackout. Ya ha habido data centers que han respondido muy bien y data centers que han respondido muy mal. Yo me acuerdo el momento que se produjo el blackout, estaba con unos clientes haciendo una visita a uno de nuestros data centers. Salgo y me encuentro al director de operaciones soplando. Yo no había notado, durante la visita evidentemente se había ido la energía, entraron los grupos, entraron primero las baterías, luego los grupos y aquello siguió funcionando exactamente igual. Y al hombre le veo soplando.
no volvió a soplar en todo el día. Porque si transmitías esa urgencia, esa necesidad, ese agobio al resto del equipo, automáticamente el blackout se había multiplicado por 100. El cómo a partir de ese momento gestionar la situación, no solamente en Madrid, que es donde estaba él físicamente, sino con los problemas que todos nos acordamos de comunicación con todos los demás data centers que tenemos alrededor, fue una clase de lo que estamos hablando. No es que sepa de grupos de energía, de electricidad, una barbaridad. No es que sepa un montón sobre management de un edificio. No es que lo sabe. Pero cómo se gestionan en momentos de crisis, ahí es donde ves los valores y la esencia del profesional que hay detrás. Y para mí, eso es fundamental en la formación de las personas. Porque luego la realidad va cambiando. Y la realidad tecnológica, como he dicho antes, muy rápido. Creo que es ahí donde la universidad tiene que formar a los nuevos profesionales. En saberse adaptar a las circunstancias que le toca y en saber transmitir cada uno desde su pirámide de responsabilidad lo que pueden hacer y cómo asumirlo de manera óptima de cara también al resto de la compañía. Os veo muy pensativos. Voy a lanzar una pregunta muy concreta. Me ha agradado todo lo que has comentado. En el bloque aún, en el caso de vuestras organizaciones, Carlos, no va tanto para ti, pero si quieres aportar también, sino ¿qué cualidades personales o profesionales valoráis especialmente al incorporar nuevo talento? O sea, tú has comentado lo que te diste cuenta en un momento de crisis. ¿Es lo que estáis pidiendo a la hora de contratar talento? ¿Lo estáis haciendo? O sea, ¿qué estáis pidiendo en estos momentos en vuestras organizaciones? Formación académica se le supone, valores similares a la cultura que queremos implementar y que intentamos implementar en la compañía. Trabajo en equipo es fundamental. El ambiente de trabajo es multiplicador de las capacidades que tienes dentro. Y curiosamente la formación y experiencia previa se le puede cubrir en aquellas áreas que no la tenga. Por lo tanto, nosotros sí que le estamos poniendo mucha intensidad en la búsqueda del profesional que esté dispuesto a aprender, independientemente de su edad, de su trayectoria, que sea humilde y dispuesto. Andreu ya lo comentaba antes, ¿no? La empatía, las crisis relevantes, saber organizar, soft skills, ¿no? ¿Quieres añadir alguna cosa más que estáis pidiendo en tu organización en estos momentos cuando contratáis algo o depende un poco del puesto de trabajo? Estoy pensando mucho mientras me lo dices porque realmente lo que estoy haciendo es estructurar un poquito lo que estamos buscando, ¿no? A veces tenemos procesos muy bien definidos, pero a veces cuesta entender cómo se relacionan con la realidad, ¿no? Para mí es importante ser capaz de compaginar los aspectos estratégicos con los aspectos tácticos. Hablabas de data center. Bueno, pues puede ser mucha gente que entienda cómo funcionan los equipos que hay en un data center, ¿no? La parte de cómputo, la parte de almacenamiento, la parte de networking. Empiezas a tener menos gente que entienda cómo un cliente final o una empresa o una institución las necesidades que tiene cuando contrata un data center. Pero hay incluso menos gente que entienda cómo el negocio de los data centers va a impactar por una parte las necesidades de energía globales. Correcto. O va a impactar la necesidad de talento o cómo el desarrollo de la inteligencia artificial en principio te va a llevar las cargas de data center hacia las nubes, pero como ese efecto va a ser neutralizado por las necesidades, por ejemplo, de soberanía que tienen los países y las empresas cada vez más, ¿no? Por tanto, para mí, ser capaz de entender que crear un producto es mucho más que crear un producto y que a lo mejor lo que va a pasar es que vas a impactar en la estrategia de un país o en la estrategia global es relevante. Es relevante. Parece una obviedad, pero personas que tengan estas estructuras de decisión, que esto sí que creo que se adquiere en la universidad, estos algoritmos. Buenas personas, personas que sean capaces de, esto es bastante obvio, de trabajar en equipo, pero para mí lo interesante es también, y esto es cada vez más complejo, y hoy como persona que gestiona equipos es cada vez más extremadamente complejo, cómo ser capaz de tener la máxima exigencia con la máxima capacidad de empatía. Hoy en día no se acepta.
Hoy en día no se acepta por parte de las fuerzas laborales de las empresas y menos de los jóvenes que aparezca una persona y pegue 4 gritos y ordene y pida que se ejecuten cosas. Esto me parece bien, ¿no? Pero es difícil de gestionar. Por tanto, estas personas que son capaces de exigir lo máximo de un equipo, de otra persona, al mismo tiempo que respetan la dignidad o los valores de esa persona, esto es súper difícil. Están buscadísimas. Esto es súper difícil. Pensad, por ejemplo, en entrenadores de equipos de fútbol, ¿no? Aquellos que son unos déspotas, ¿no? Y aquellos que pues con una sonrisa son capaces de extraer lo máximo de un equipo. Yo personalmente no estoy ahí todavía, pero me esfuerzo mucho en estarlo porque creo que es muy relevante. Y también esas personas que entiendan que tienen que dar lo máximo sin necesidad de tener una persona que esté todo el día encima de ellas. Y esto creo que, por ejemplo, yo creo que en la universidad a lo mejor pues no pasa nada si se deja que alguien descarrile, ¿no? Porque quizás descarrilando entienden la guerra que nadie va a estar supervisándole hacia el final. Las empresas ya no estamos en modos de supervisión, al menos la empresa en la que yo trabajo. No estamos en modos de supervisión, estamos en modos de yo te explico lo que necesito y nos vemos a final de mes. Y claro, el que haya aprendido a trabajar de forma autónoma y a presentarse a final de mes con lo que se le ha pedido, pues le va a ir bien. El otro se lo va a encontrar. No es fácil, pero esto es lo que yo creo. Bueno, estamos en la lista ¿Cómo de los compaginas deseos. eso, ¿Cómo compaginas eso con el trabajo en equipo? Porque al fin y al cabo lo que estás diciendo, o sea, esa capacidad, perdón, esa capacidad de Pues mira, contextualizar es fundamental. Esto empieza en la universidad. Esto empieza por, yo supongo que todos habéis estudiado alguna cosa y todos habéis hecho un trabajo en equipo y todos recordáis a aquella persona que poníais su nombre en el trabajo y no había hecho nada del trabajo, ¿no? ¿Os acordáis de este o no? Todos nos acordamos de él o de ella, ¿verdad? Pues empieza por ahí. Esta persona que yo lo llamo en el equipo en el que trabajo ser capaces de discrepar amorosamente, ¿eh? Y básicamente ser capaces de decir, pues Pepe, lo siento, pero tú no estás colaborando en el equipo, no es nada personal, pero claro, es que me estás fastidiando. Esto empieza en la universidad y lo siento, Antonio, pero no voy a poner tu nombre en el trabajo, tú no has hecho nada, no pasa nada, no es personal, yo no te odio, pero es que la vida no es así, ¿no? Sí. O sea, estamos viendo un espejo de nuestra sociedad, al fin y al cabo, de cómo somos y de... Sí, pero yo creo que querías un poquito de discrepancia. Yo creo que uno de los valores que tenemos que introducir es precisamente la discrepancia. Estamos en una cultura de la tranquilidad, la no discrepancia, en algunos entornos, no en esta escuela, no en la mayor parte de las empresas que trabajamos, de baja exigencia o de todo vale. Y por cierto, esto no es incompatible con ser respetuoso, amoroso y empático. Pero creo que la alta exigencia es un valor que creo que es importante que en la universidad aprendan los estudiantes, pero sobre todo que entiendan que la alta exigencia no es la violencia o la baja empatía. Sí. Bueno, ya lo dicen, ¿no? Sí. Lo cortés no quita lo valiente. Sí. Bueno, esto es lo de ¿cómo era? La mano de hierro en el guante de seda. Pero realmente es importante y esto lo vemos cada día. Lo vemos cada día. Gente que no es capaz de soportar la presión o líderes, ¿no? Porque yo creo que al final a todos nos gusta liderar algo. Y cuando alguna persona... No, mentira, eso no es cierto. Esto muestra que tengo que seguir mejorando. No a todo el mundo le gusta liderar algo. No. Hay gente que le gusta ejecutar en cosas, pero el que lidera tiene que ser exigente con respeto y el que ejecuta tiene que ser responsable exigiendo ese respeto, ¿no? Sí. Perdón que te he cortado, pero así discrepamos un poco. Y además lo has cerrado perfecto, porque iba por el lado de la responsabilidad, al fin y al cabo, de los resultados, ¿no? Que yo creo que eso es lo que guía a los grupos de personas, es decir, generar un ecosistema suficiente, un caldo de cultivo para que los profesionales florezcan, que se lleguen a los resultados y que los resultados sean compartidos o individuales, todo el mundo se haga cargo de ellos como tal. Y esa responsabilidad está tan clara en la condición humana. Y la discrepancia. Ser capaces de discrepar sin odiarnos, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no con lo que he dicho? Va, discrepa un poco, por favor. Que desde el derecho... La voz disonante. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Mal. Es cierto. Hombre, Mal. O sea,
Vamos a discernir por lo menos que está bien y que Añado está mal. añado un pero, eso Muy sí. bien. Yo fíjate, yo vengo también, no sé si de cultura castrense, pero es cierto que trabajo mucho con militares y es cierto que el hecho de hacer debate con empleados o con personas que quizás les mandas una tarea, a veces hay que ejecutar directamente lo que alguien te dice. Por ejemplo, a nosotros nos pasa a muchos profesores que los alumnos, y lo cual me parece muy bien el diálogo, pero es cierto que para tener diálogo primero has tenido que currar mucho y mojarte mucho para poder tener voz, para poder opinar al jefe, porque ahora mismo nos ha pasado algún caso de alguna persona que dice no quiero hacer esto, o una persona que entra al departamento de prácticas de una empresa muy importante y dice no quiero hacer esto porque no consideraba que es lo que tiene que hacer. Un becario en una empresa. Claro, tenemos que entender que si a ti se te da oportunidad de estarte en una empresa es para que te mojes lo máximo posible en esa empresa. Es decir, si no estás tú, estarán otras 2.000 personas más, porque como bien habéis dicho, todos tenemos algún tipo de formación. Y lo que hace Google para contratar, dice, mira, si tengo dos candidatos para entrar a un perfil, ¿a quién contrato? Con el que prefiera quedarme tirado en un avión. Porque con él voy a tener mejor. Dice, prefiero que sea un poco más tonto, prefiero que no tenga un C2 de inglés, pero que pueda trabajar mejor. Y yo creo que la mejor forma es hacerles ver esa capacidad de sacrificio en una empresa y luego ya con tiempo, con edad o con experiencia se le pueda dar la voz. No sé si parece como muy dictatorial o no. No, pero, todo lo contrario. Pero ¿tú no crees que a veces se confunde conocimiento con liderazgo? Sí. Por ejemplo, yo tengo en mi equipo gente que sabe muchísimo más que yo. O sea, yo básicamente cuando... profesor Vilamichana, ¿no? Pero cuando les lidero, yo no aspiro a saber más que ellos, ¿no? Entonces, hablamos de dos cosas diferentes, una de conocimiento y otra de estructuras de decisión. Mira, yo cuando acabé la ingeniería empecé a trabajar en una empresa muy conocida y me acuerdo que me enviaron una instalación de lo que antes se llamaba PBX. El que entienda PBX es como lo de TikTok, ¿eh? Sí. Es que es de mi generación. Centralitas. Y me enviaron a supervisar una instalación. De telefonía. Yo ahí el ingeniero, ¿no? Y apareció un operario de esta empresa, que era un privado, si queréis iguales, pero aquí. Y me dijo, una cosita. Me dijo una cosita. Tú haz lo que yo te diga y verás cómo todo va bien. y me dijo, yo haré lo que tú me digas, pero tú haz lo que yo te diga, ¿no? Es un poco el concepto este, ¿no? que en algunas organizaciones está muy introducido, ¿no? Fijaos que, claro, tú en una organización, hablabas de castrense, ¿no? Fijaos que tú en una organización puedes entrar como un oficial, ¿no? Pero hay sargentos que llevan 30 años ahí haciendo las cositas, ¿no? Entonces, no confundir conocimiento con liderazgo. En la ciberseguridad esto es muy importante. Por tanto, saber gestionar una crisis, saber estructurar una respuesta a una crisis, saber gestionar un equipo en una crisis no tiene nada que ver con tener un conocimiento profundo del sistema operativo este o el otro, o de este firewall o del otro, o de este equipo o lo del otro. Y eso es muy relevante. Pero por hacer la respuesta que iba a hacer Elizabeth después, ¿y entonces en qué asignatura lo ponemos? Del programa, del curso, tenemos que ponerle una asignatura para que salgan formados en eso. Bueno, ahora mismo, antes de que responda, pobre, habéis dicho un deseo de... Obviamente nos ha quedado claro que en la universidad formamos profesionales y personas, porque los que estáis pidiendo son personas, pero en verdad estas personas empiezan en casa, en el colegio, o sea, en verdad estáis diseñando nuestra sociedad ideal, ¿sí? Yo os voy a fichar para que eduquéis a mis hijos, ¿vale? Porque claro, o sea, es como los quiero, ¿no? Realmente es difícil, es un compromiso entre todos. Y ahora, yendo un poco a lo que apuntabas tú y lo que apuntaba Andreu, ¿cómo lo vamos a reducir esto a lo que estamos, en ciberseguridad? O sea, realmente todo lo que habéis dicho también para los de ciberseguridad, o los de ciberseguridad solo sirven con 4 cosillas, no sé, y técnicamente ¿qué querríais que supieran realmente? Técnicamente ahora supongo que inteligencia artificial, porque es algo que sí o sí se está trabajando, que supieran algo de criptografía, porque también está ahora mismo en temas avanzando, y también temas, sobre todo, temas regulatorios y también temas de cómo funcionan los diferentes tipos de vías de notificación en caso de brechas de seguridad, las normativas que tienen que cumplir, un poquito de RGPD, sobre todo porque a veces también nos pasan alumnos que mandamos pruebas o trabajos que no saben hasta dónde pueden acceder con información, cogen muchas bases de datos. No, esto lo encontraron en un repositorio y no se dan cuenta que las imágenes que están ahí también tienen derechos. Ese tipo de cosas para entender hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar. Si fuéramos muy concretos, yo creo que con esas cosas sería suficiente, al menos a corto plazo. No sé si opináis más o menos. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, por un lado, las tuercas y tornillos del tema de la inteligencia artificial
es muy sencillo. Estamos hablando de lo mismo que tenemos en un laptop. Al final, capacidad de cómputo, una buena tarjeta gráfica, las GPUs, para redes neuronales, una buena comunicación hacia afuera, la wifi de tu laptop y punto. Lo mismo que tenía un rack antes, solo que antes teníamos un rack medio de 5 kilovatios y ahora te vienen un rack de... Hoy estaba hablando con un cliente que me estaba pidiendo un rack de 97 kilovatios. Eso calienta mucho, ¿vale? Y luego lo que hay dentro de la inteligencia artificial es el uso. El uso. Y el uso no solamente para los modelos de los LLMs, los modelos de lenguaje, sino que también es el uso pues, para utilizar la cantidad de datos que se está generando constantemente en la sociedad, ¿no? Yo creo que hay, el tema de la gestión del dato es clave en la formación. Todo lo que se vaya a procesar en Machine Learning o en inteligencia artificial tiene que estar seguro de que el dato está estructurado y la veracidad del mismo y que no haya sido tocado por nadie. Por lo tanto, la gestión de los datos creo que es básico. Y las inteligencias artificiales son buenas o malas si las has entrenado bien. Y la forma de entrenar bien a una inteligencia artificial es tener el conocimiento previo sobre los resultados del corpus al que le quieras meter en el punto de entrada, ¿no? Pero luego la parte de inferencia ya es una utilización industrial de lo que quieras llegar a partir de ahí, ¿no? Y por tanto, la parte de inferencia es más pues, es el conocimiento y la aplicabilidad que le quieras poner. No le veo muchos más problemas a la formación de un... Yo lo he preguntado. Yo siempre he sido un poquito pollón y entonces he preguntado a la gente que sabe de verdad. Uno de ellos, Ángel, que es el director de ciberseguridad de Cisco. Gracias, Ángel. Ya os veía yo aquí, dale que te veo. Gracias. No me ha enviado mensajes, pero yo lo he preparado entre ellos con Ángel. Y me han definido, mi equipo que es brillante, que es brillantísimo, me han definido tres pilares fundamentales. Competencias técnicas, competencias clave, gente que sabe mucho me ha dicho esto, técnicas, humanas y transversales. Las técnicas, inteligencia artificial generativa, muy importante, learning models, modelos de aprendizaje, ingeniería rápida, modelos de ingeniería rápida y temas de seguridad en inteligencia artificial e inteligencia artificial en seguridad, ¿no? O sea, uno es cómo aplicas la inteligencia artificial a la seguridad y el otro es cómo aplicas la seguridad a la inteligencia artificial. Estos son los aspectos técnicos. Los aspectos humanos, liderazgo, colaboración, comunicación efectiva en crisis o de comunicación efectiva es relevante, es muy relevante. Yo llevo también mucho tiempo trabajando en Llobregat Arancha y no, estoy ahí, os he explicado, estoy ahí porque no es fácil, no es fácil. Es uno de esos aspectos que tenemos tendencia a pensar que mira qué bien comunica este, ¿no? O qué bien comunica el otro, o tal, o qué bien hablaba aquel chico en la universidad, aquella chica. No es verdad. Hay un 5% de inspiration y un 95% de transpiration. Por lo tanto, formarles en comunicación efectiva está muy bien. Yo creo que todos nos conocemos, muy bien dicho, Antonio, todos nos conocemos cuando pasa algo importante. Y todos sabemos cómo reaccionamos. Yo personalmente casi siempre me quedo insatisfecho. Sigo esforzándome en mejorar ahí. ¿Y qué más me han dicho? Me han dicho tomas de decisiones. Este es muy importante. Cada vez más, cada vez más. Creo que, fijaros, Rosa, las ingenierías van mucho a la precisión, ¿no? Y, sin embargo, yo creo que una de mis frustraciones fue siempre, no digo que fuera el caso, pero yo recuerdo haber hecho algún examen de ingeniería y al no dar el número exacto, haberme llevado un 0 en el problema este. Esto no está bien. Yo creo que lo importante realmente era el proceso de decisión. Porque fijaros que hoy en día el número ya da igual. Porque yo una vez le defina el proceso y le haga el prompt adecuado a la inteligencia artificial, me va a dar el número exacto. No siempre, pero casi siempre me da el número exacto, ¿no? Total. Y por tanto, esta capacidad de tomar decisiones bajo incertidumbre. Yo me he dado cuenta, curiosamente, que se acierta bastante, ¿eh? Yo creo que las humanas y los humanos tenemos algún superpoder que no sé cómo funciona exactamente, yo creo que algún día lo entenderemos. Y si sigues tu instinto, se suele acertar bastante. O sea, yo, por ejemplo, os pregunto a todos, esto lo llaman en algunas universidades la sabiduría de la masa. ¿Lo habéis oído, este concepto? El wisdom of the crowd. Entonces, si yo pregunto a una audiencia como vosotros sobre algún aspecto súper técnico de algo que aparentemente está bajo el conocimiento de gente ultra especializada, y si la muestra es suficientemente amplia, vais a acertar más que los expertos, ¿no? Entonces, esta capacidad de tomar es así.
Podríamos hacer pero pareciera un juego de magia y no. Ya he empezado con lo del saben aquel. ¿Tienes alguna pregunta para probar? No, que sí, No, qué pena. Pero seguramente si os si os preguntara cómo va a evolucionar el Bitcoin en los próximos 6 meses, uno a uno, posiblemente nos equivocaríamos, pero como grupo daríamos la respuesta adecuada. Esto se llama wisdom of the crowd, ¿no? Por tanto, respuestas en incertidumbre y bajo incertidumbre. Y luego la última me dijeron era transversales. Por tanto, técnicas humanas y transversales. Una era la ética digital. Ética digital, lo de aquello de los algoritmos que tienen género y todas esas cositas, y es verdad. La gobernanza del dato y otra, el pensamiento crítico. Gracias por permitirme explicar esto, porque es que me parecía muy relevante el No, he tomado notas, aunque aquí o sea, llegar a fondo de cada una de estas cosas requiere mucho conocimiento y aquí me lleva, si queréis voy a abusar, ¿vale? Porque me trae inquietud. Yo hace más de 30 años que me dedico a la inteligencia artificial y la ciencia de los datos y tengo la sensación que ahora a la tecnología se le llama inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, ahora cualquier proceso tecnológico le estamos diciendo que lo hacemos con inteligencia artificial. Hasta que pase el hype. Sí que hay inteligencia artificial que ya usábamos hacía 30 años, no con la capacidad de ahora, obviamente, pero que como no sabíamos que se llamaba inteligencia artificial, lo usábamos y no nos creaba incomodidad. Entonces, claro, ha aparecido la inteligencia artificial generativa. Esto ha creado, yo creo, en el nombre mucha confusión, porque con la inteligencia artificial creativa la gente cree que es especialista en inteligencia artificial porque crea texto o imágenes o PowerPoints con las herramientas. Pero solo son usuarios. Solo son usuarios. Entonces, cuando decís que tienen que saber inteligencia artificial en ciberseguridad, son usuarios de inteligencia artificial, que lo tiene que ser toda la sociedad para que no nos timen, sí, usuarios. Yo también tengo que ser usuaria. O desarrolladores de inteligencia artificial generativa. Y luego entraremos al bloque de ética, que ya vais entrando todos. O sea, ciberseguridad, ¿qué necesita? Yo creo, ¿tienen que ser usuarios o desarrolladores? Pregunta de examen. Yo creo que tienen que ser usuarios. Desarrolladores, estamos hablando de otro nivel, pero tienen que saber por qué funciona como funciona. Es decir, necesitan saber cómo funciona la herramienta. No es posible que la gente, claro, los alumnos cuando les preguntas que ganan un trabajo usan ChatGPT y no se dan cuenta cómo funciona por dentro, no entran a la herramienta y no se dan cuenta que hay otras herramientas que también le pueden ayudar. Yo creo que tienen que saberlo a un nivel usuario, pero también saber los especialistas por qué le da esa solución y no quedarse ahí, sino estar siempre aprendiendo, viendo otras herramientas y viendo que puede haber una combinación entre ambas que le pueda dar la solución. Esa es mi teoría, pero totalmente desconocimiento del tema. Yo escucho. Bueno, escuchan. Bueno, lo primero es que desarrollar inteligencia artificial partiendo de que la red neuronal es un black box y no sabemos cómo llegamos a... y por eso hay que educarla. Yo he programado, pues redes neuronales. Pero partiendo de ahí, a ver, yo creo que todos somos usuarios y lo que no tenemos que caer como usuarios es en dar los resultados de la inteligencia artificial como válidos, sin tener espíritu crítico y sin tener una valoración de esos resultados. Para mí creo que es el secreto de la utilización de este tipo de herramientas. Que además, según la vayamos popularizando, socializando más y más, aprenderemos también nosotros a ser mejores profesionales en ese sentido. Pues yo creo que depende. Yo creo que depende. Este concepto de inteligencia artificial, yo me estoy esforzando mucho en aprender todo lo que puedo, pero estoy lejos de entender de qué va en general. Nosotros vemos que hay muchísimos aspectos. Desde la persona que tenemos aquí en Barcelona, diseñando haciendo la parte de diseño físico del Silicon One, que es un chip que va dentro de estas máquinas que ponemos en lo que... Bueno, también hay diferentes setups de inteligencia de máquinas que producen estoy de acuerdo contigo, Lisa, a veces mal llamada inteligencia artificial, que a veces todos sabemos que al final son en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones más que procesos estadísticos y capacidad brutal de proceso y todo esto, ¿no? Pues depende. Cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos la persona que hace la parte de cómputo, la persona que hace la parte de almacenamiento, la persona que hace la parte
networking, la persona que hace la parte de refrigeración, la persona que hace el software, la persona que la enseña y la persona que comprende todo el proceso y la persona que la ejecuta. Si hablamos, ¿de qué hablamos? ¿De la persona que la ejecuta o de la persona que la utiliza? Bueno, pues la persona que la utiliza tiene que saber qué preguntar, ¿no? El otro día el CEO de una compañía muy importante, y para mí uno de los por cierto, otra cosa que... Ahora voy. Pero, para mí una de las personas más ilustres de nuestro país, no os habéis oído hablar de Ismael Clemente, que es el CEO de Merlin Properties, ¿no? Si fuera alemán o estadounidense, lo estudiaríamos en todas las universidades. Pero tenemos una cierta tendencia, esto es muy interesante, tenemos una cierta tendencia, esta es opinática, ¿eh? A minusvalorar lo nuestro, en mi opinión. Pero mira, esto me lleva a dos cosas que creo que es importante también que veamos en las universidades. Una, la admiración hacia aquellas personas que hacen cosas excepcionales. Fijaos que en los sistemas educativos generalmente se ha hecho al revés, ¿no? Aquella persona, aquella mujer o hombre que era extremadamente inteligente, fijaros que lo que se ha tendido es hacerle bullying. Es curiosísimo esto, ¿no? Pues yo creo que aprender este respeto hacia las personas que hacen cosas excepcionales y también a mostrar a aquellas personas que hacen cosas excepcionales, ¿eh? Y dicho esto, esta persona me explicaba cómo utilizan la inteligencia artificial. Y lo primero que él decía es, mira, para mí la inteligencia, estoy hablando de una persona muy brillante, ¿eh? Muy humilde. Y esta persona me decía, mira, la verdad es que la inteligencia artificial me ha cambiado la vida. Yo antes dedicaba tiempo a estupideces. Y ponía un ejemplo, ¿no? Yo antes me invitaban dijo una región de España, da igual, de una región de España, a hacer una conferencia sobre este tema y yo me pegaba 3 días redactándolo, corrigiéndolo. Ahora ya no lo hago. ¿Y qué hago ahora? Ahora dedico una hora a pensar en el prompt adecuado. Y eso sí, una vez hecho el prompt adecuado, ya obtengo la respuesta adecuada. Tenemos que aprender a hacer las preguntas adecuadas. Eso me lleva a que volvemos a la universidad, que es hacernos las preguntas adecuadas. Sí, señora. Sí. Hacer las preguntas adecuadas. A cómo formular el problema, ¿no? Más que el problema me dé 4,5. Yo estoy muy inquieto por dar por válida las respuestas de la inteligencia artificial. Pues nos preguntamos por las preguntas, pero me preocupa muchísimo el espíritu crítico que lo perdemos dando por hecho, como si estuviera escrito en piedra, que lo que me responde una inteligencia artificial es válido. Y mienten mucho, ¿eh? ¿Cómo que si miente? ¿No? A ver, yo recuerdo una de las primeras discusiones que yo tuve con una inteligencia artificial, la voy a compartir, pues es una anécdota curiosa. Estábamos haciendo una prospección para unos data centers en Andalucía. Entonces, a mí me interesaba la parte del sector público, o te vas adjudicación por adjudicación o algunas plataformas que hay para acceder a quienes habían sido los principales adjudicatarios. Le pregunté bueno, por favor, con el ámbito geográfico, un prompt trabajado. Ámbito geográfico de Andalucía, estoy interesado en este tipo de concursos, me gustaría conocer cuáles han sido las últimas adjudicaciones de los últimos 2 años en conceptos comunes para nuestro negocio. Me da una respuesta, la depuro, me da otra respuesta, la depuro, y de repente miro ya en detalle y pues estas empresas no las conozco ninguna. Y hombre, yo no sé, pero llevo unos cuantos años trabajando en el sector, alguna conocer, eran todas argentinas, uruguayas y paraguayas. Y le digo, estimada, esto que me está respondiendo no es verdad. Has prioridad a la rapidez en la respuesta, a la exactitud en la misma. Por favor, reelabora la respuesta. Joder, peor todavía. Bueno, terminó a tal punto que ya dije, bueno, vamos a ver cómo responde cuando le das caña. Pero cuando le das caña, además con argumentos. Terminó diciendo, cowboy, deja de hacer las preguntas. Y me dejó de responder automáticamente. A lo que voy es eso. Esto es una anécdota, pero sí que compruebo en equipo, en compañeros, en colegas, la tendencia a aceptar las respuestas como válidas, perdiendo el espíritu crítico. Gente que tiene experiencia, que lo tiene porque no viene de una época formada en la inteligencia artificial o a sus alrededores. Me pregunto, por lo tanto, las nuevas generaciones que ya sí que lo están mamando desde el inicio, ¿cómo pueden
desarrollar ese espíritu crítico de manera adecuada para poder elaborar o refinar las respuestas que obtengan de su inteligencia artificial. Estamos entrando de forma muy natural, de hecho, al bloque 4, más que el 3 lo vamos diciendo de pasada, que es, pongo el titular, es solo para acordarnos, valores, ética y comunicación, que ya todos habéis apuntado, es decir, para entrar del todo, ¿no? Claro, con lo que estáis comentando, todos debemos ser usuarios de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se supone que no nos gobierna a nosotros, es decir, ni en ciberseguridad ni en ninguna parte. Es decir, yo en la universidad tengo que seguir preguntando cómo voy a formar a personas que van a ser profesionales. No si la tecnología 24 me va a servir para dar la asignatura 27. No, mi pregunta es otra. Es cómo voy a formar yo a las personas y los profesionales. Entonces, si somos mal usuarios de la inteligencia artificial, también lo somos de la televisión, del chat, de las redes. O sea, es un espejo que nos da una foto muy fea de nosotros, ¿no? Como sociedad. Entonces, creo que es el espíritu crítico. Quizá la inteligencia artificial nos ha puesto el espejo delante más que nunca, ¿no? Pero ya pasaba, ¿no? Esta falta de espíritu crítico, digo yo. Entonces es lo fundamental, ¿no? Tenemos que volver a los orígenes, tenemos que volver a ser críticos, a saber discernir, a saber dialogar, porque claro, si uno tiene el X y el otro tiene el Sky Blue, ya no nos vamos a hablar tampoco. ¿Cómo lo hacemos? Carlos. Tú que estás en proyectos tan internacionales. Yo es que estoy pensando en un ejemplo que no sé si es bueno. ¿Yados? ¿Sabéis quién es? Sí, veo que los más jovencitos sabéis quién es Yado. Claro, uno de los youtubers más vistos en el mundo, que dice eso antes, subnormalidades absolutas. Claro, que la inteligencia artificial dé un dato que se invente empresas no me preocupa tanto. Yo entiendo que por negocio sí, pero que somos unos usuarios que habitualmente vemos cada vez cosas de peor calidad, los índices de contenido digital cada vez son peores. Es verdad que creo que deberíamos de replantearnos como sociedad, pero no solamente esta sala, sino todos, el tipo de contenido que estamos viendo y fomentando, que incluso en ratos muertos a veces cualquiera de nosotros vemos tonterías, pero la inteligencia artificial solamente es como has dicho bien, un reflejo de todas aquellas cosas que estamos yendo para abajo. Muy rápidamente. Yo soy muy optimista. Yo creo que estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad. Yo creo que por definición el 95% de las personas son buenas personas. Yo creo que tener espíritu crítico ayuda a separar y creo que la inteligencia artificial bien llevada, con aspectos éticos, con una cierta gobernanza, precisamente es lo que nos va a ayudar y de eso estamos hablando precisamente estos días aquí, ¿no? La inteligencia artificial bien llevada nos va a llevar a asegurar nuestras redes y nuestra sociedad de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva y nos va a permitir seguir mejorando la sociedad. A ver, es una realidad. Esto es como cuando se hablaba de las redes de ordenadores y parecía algo revolucionario. Y luego se habló de Internet y es revolucionario, pero hemos mejorado y ahora se habla de inteligencia artificial y es revolucionario, pero va a mejorar. El tema es que ya está ahí. Entonces, utilizarla de forma adecuada va a seguir asegurando este progreso. No creo que vaya a ir mal. Creo que va a ir bien, creo que va a ir muy bien. Me dicen que las preguntas, sé que hay una última palabra, entonces os de nada, 30 segundos 30 para segundos. rematar. Yo creo que estamos en un momento chulísimo, pero parecido a cuando alguien le encontró la utilidad al fuego o supo canalizar la electricidad para poder utilizarla. Por lo tanto, todo lo que digamos ahora es muy complicado que sea de aplicación real a muy corto plazo, pero creo que estamos en un momento disruptivo. Hay evolución intermedia entre esos saltos cuánticos, vamos a decir, en el desarrollo de la humanidad, porque al final lo que haces es desarrollar a más velocidad lo mismo, con más capacidad lo mismo. Pero yo creo que en estos momentos esto nos trae unas herramientas nuevas que tenemos que aprender a manejar, como en el fuego para no quemarnos. ¿Alguna frase antes de las preguntas? ¿No? Yo soy una apasionada de la inteligencia artificial que no se comprende, al contrario. Yo, Elizabeth, si me permites, para mí mi punto final es, yo creo que la combinación entre las capacidades técnicas de inteligencia artificial
y las fortalezas humanas nos van a permitir articular lo que realmente es importante, que es generar confianza y generar progreso. O sea, esto va de confianza, la ciberseguridad va de confianza, la inteligencia artificial va de confianza. Creo que la combinación entre humanos y máquinas nos va a dar eso. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala que ya me estaban diciendo? Uy, por ahí, dos. Yo quería preguntar a Carlos y a Elizabeth. Estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo esto afecta de manera positiva, de manera negativa. Yo creo que todos hemos notado cómo vamos más rápidos, cómo a veces no hace falta que escribamos ni siquiera un correo, simplemente escribe un correo tal, pumba. Y yo personalmente, tanto conmigo, con mi equipo, como mi entorno, veo que a veces perdemos este esfuerzo de escribir, de leer y de espíritu crítico a veces, ¿no? Porque es eso. Le pregunto, me contesta y le hago caso. Mi pregunta a Carlos y a Elizabeth es ¿cómo afrontáis esto con los estudiantes, ¿no? Porque después, bueno, en las empresas heredamos estos estudiantes y a veces nos falta eso precisamente, ¿no? La independencia a la hora de escribir, ¿no? El otro día uno de mis compañeros me dijo, hace 2 años que no escribo nada en papel, ¿no? Bueno, no sé si he hecho bien la pregunta, pero adelante. No, por favor. Yo en principio soy moderadora, pero responderé. Decía Borges que él disfruta más leyendo que escribiendo. Yo creo que una persona que le guste leer y que esté acostumbrada a leer va a saber redactar. ¿Por qué digo esto? Porque muchos alumnos no cogen un libro ni para atrás. Suena muy triste lo que voy a decir, pero en mi caso, en el caso de la universidad, nosotros sabemos que los alumnos lo van a utilizar la inteligencia artificial y no tienen una única limitación. Nosotros intentamos un trabajo fin de máster, miramos la bibliografía y si vemos que los documentos son reales, que existen realmente y no se lo han inventado la inteligencia artificial, porque también se inventan sentencias, se inventan artículos, se inventan papers académicos, lo damos por válido. Solamente a mí lo que me preocupa a los alumnos es que ni siquiera leen lo que entrega el profesor, porque muchas veces, desgraciadamente más las que me gustaría reconocer, llega un artículo o llega un TFM, un trabajo fin de máster, un trabajo fin de grado que dice, si quieres más información, sigue preguntándome. Ni siquiera se lo leen, lo cual ya me da por saco, te lo juro. A ver. Había otra pregunta por aquí delante. Sí, y luego te respondo, ¿vale? Increíble. Bueno, Y suspenden también. muchas gracias. Por lo del espíritu crítico, estoy muy de acuerdo, porque esto con las nuevas generaciones que vienen, eso es algo muy importante. Me parece que hemos faltado una noción de gestión de estrés en el mundo de ciberseguridad que es muy importante. Por ejemplo, una cifra que un CISO se queda en su posición de CISO por 22 meses. Después hay una rotación por culpa del estrés. La gestión del estrés está, no sé si la palabra está buena, pero está enseñada en la universidad o no. Y además con las generaciones que vienen del COVID. Como orador principal en la escuela de ingeniero, yo veo un cambio hace 6 años y hoy en día estoy haciendo clase a chicos detrás de un ordenador que están en Twitch, que están en lo que sea, que no había antiguamente, pero ahora veo un pequeño cambio. Y de hecho veo también con los equipos que recluto yo, en los equipos de ciberseguridad ofensiva más que todo, veo que hay una mayor parte de gente que quieren hacer una valencia más importante entre profesional y vida personal. Eso está bueno, pero lo están tomando al otro lado extremo, por culpa del estrés que genera la profesión. Y eso no lo he oído entre los intercambios que habéis tenido. Y por vuestra parte, ¿es algo que se tiene que considerar o que se va a alinearse un poco con el tiempo o no? Aquí es culpa mía, que yo tenía la pregunta de preguntar cómo veían los futuros estudiantes de la generación X, pero no nos hemos comido el tiempo. Yo puedo responder, pero creo que... ¿Verdad que se ha levantado la mano, no? No, Pues, yo te digo. a ver, voy a responder las 2 preguntas muy breve, intentaré, porque nos daría por una jornada entera, ¿sí? Primero, enlazo ambas preguntas, ¿vale? Que ahí me quedo pendiente, me han hecho así, ¿sí?
Yo daba una charla sobre inteligencia artificial el final del curso pasado a profesores que iban desde parvulario hasta bachillerato, o sea, todo lo previo a la universidad, y les decía que la tecnología más revolucionaria del mundo la enseñaban ellos, no yo. Y era aprender a leer. Porque tú cuando enseñas a leer, luego aprendes leyendo. Es la herramienta más revolucionaria del mundo, aprender a leer. No la inteligencia artificial ni nada. Porque tú, imaginaros, aprendes a leer para aprender leyendo. ¿Esto qué implica? Esto implica que tienes que saber comunicarte también, ¿vale? Tienes que hablar y que la gente comprenda lo que estás diciendo y tienes que leer y entender lo que estás leyendo. Lo mejor que podéis hacer para saber si un niño ha aprendido y comprende lo que lee es le dais un mortadelo y Filemón en primero. Si ríe, es que ha aprendido. Si no ríe, es que no ha comprendido nada. Y lo digo de verdad, ¿vale? Se tiene que leer lo que les guste. Entonces, con aquí respondo a que sí, que el tiempo, pues por eso está muy bien leer libros, porque un libro dura todo el tiempo de las páginas y tienes que ir meditando, entrando, leyendo, pensando. Es un hábito muy bueno, es como meditar. Yo cuando me quiero tranquilizar, leo compulsivamente. Es lo único que me permite parar mi mente, ¿vale? Entonces, sí, es verdad, las nuevas generaciones, ¿qué ha pasado? Que han pasado una pandemia y un ChatGPT, todo junto, ¿vale? Hay brechas y mal usos también por el medio. Y sí, aquí el reto no está en los chicos y chicas, que sí que valoran mejor su tiempo, como tú muy bien decías. Si yo, para probar, puedo dedicar 20 horas, aunque pueda sacar un 10, voy a dedicar 20 horas y luego voy a estar con mis amigos. A mí me hubiera gustado ser como ellos, si digo la verdad, porque saben poner en valor las cosas. Creo que los que tenemos que cambiar somos la universidad, los que enseñamos. Los que enseñamos tenemos el reto. Si un estudiante te hace mal un ejercicio, es que nosotros hemos puesto mal el ejercicio, ¿sí? Si lo hacen con el ChatGPT, es que lo podían hacer con el ChatGPT. Si copian en un examen, es que podían copiar en el examen. Por consiguiente, el reto es nuestro. La responsabilidad es nuestra y somos nosotros que tenemos que ver qué metodologías damos. Yo en mi clase intentaba provocar a los estudiantes con cosas muy raras, que no tenían nada que ver. No sé si lo conseguía, aparte de contar lo que tenía que contar, porque yo contaba cosas de informática. Y la responsabilidad es nuestra. No puedo alargarme porque me van a matar, ¿sí? Y además es mi tema, o sea, que me encanta. Necesitaríamos la jornada. Solo quiero decir que es verdad lo que habéis dicho, es el punto, ¿vale? Es donde estamos, porque sin eso que habéis comentado no podemos enseñar ni ciberseguridad, ni filosofía, ni nada, y la responsabilidad la tenemos nosotros los que enseñamos, no los alumnos. A ver cómo lo hacemos. Y aquí te invito a hacer otra jornada sobre este tema. Tenemos una última pregunta aquí detrás, el último prompt de la tarde. Prompt. Ya rapidísimo, y disculpad que además seamos aquí los organizadores que estamos además haciendo un poco de retraso, pero nada, muy brevemente. Me gustaría, tenía una duda y quería ver vuestra opinión sobre esto, sobre un valor en concreto que creo que es uno de los más importantes y que está bastante olvidado. Sobre todo en la diferenciación que hay cuando nos encontramos, la diferenciación que nos encontramos entre el equipo más de gestión o de dirección y la parte más técnica, ¿no? Y es el valor, la capacidad de tener visión de negocio. Y con esto no me refiero a qué es lo importante de vender, cómo se tiene que vender, que se tiene que vender, que se tiene que facturar, que también es algo importante, pero esto sí que creo que es una función más de gestión o de dirección. Pero para mí también lo que es tener de visión de negocio es algo que he hecho bastante en falta, sobre todo en las nuevas generaciones, que es el hecho de escuchar. De saber escuchar al cliente que tengas, de saber entender cuáles son las necesidades, ¿no? Porque veo que hay mucha parte de equipo técnico y, por suerte, en nuestro equipo pues no nos encontramos tanto esto, tenemos muy buen equipo, pero sí que lo veo muy común, ¿no? Que al final nos centramos, se centra, bueno, y me incluyo también, porque también tengo parte técnica y a veces ha sido el error, de centrarnos en el resultado que queremos dar, ¿no? Y no en la pregunta que nos han hecho y qué es lo que realmente quieren hacer. Y al final, para alguien sí que será este cliente, pues será un cliente final, será una empresa,
pero los técnicos también tienen el cliente, que será pues el directivo, el manager, que les tiene que decir unas instrucciones de qué es lo que quieren, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Veo que en la parte técnica, pues actualmente, si no dices exactamente lo que se tiene que hacer, les cuesta encontrar esas capacidades, ¿no? Y por la parte directiva, que ya nos cuesta pues estar en el día a día desde la parte tecnológica, pues a veces nos cuesta comunicar qué es lo que se tiene que hacer punto por punto. Y creo que con una visión de saber escuchar, de negocio por las dos partes, te capacita de poder saber qué es lo que quiere pues, tu manager, tu director, tu cliente, tu empresa, para poder adaptarse a esta parte. Y la pregunta era sobre esto. Si creéis que en esta diferenciación de focalizar el negocio para la dirección y la parte técnica no tanto se está haciendo mal, que si debería estar en las dos o si la separación está realmente si funciona. ¿Quién responde? ¿Quién se atreve? Es que un negocio es negocio. La fuente está en los ingresos que tienes de tus clientes. El cliente, cuando habla con un departamento técnico, está movido por una necesidad de negocio, normalmente. Y hace un diagnóstico en tanto que él conoce su plataforma, pero cuando te llama igual puede estar equivocado. Y luego, después de escuchar, por eso me gusta mucho tu intervención, igual tú le vas a tener que convencer de que el problema no estaba precisamente donde él lo había identificado de inicio, sino en otro lado, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento sobre el impacto que tiene la técnica en tu negocio es básico. Pero para mí, el impacto que tiene lo que tú ofrezcas a tus clientes en su negocio es el mayor conocimiento que puedes tener, el mayor tesoro que puedes tener como empresa. Yo creo que me están cortando ya el tiempo, ¿no? O sea... Tengo aquí una última intervención a punto de salir al escenario, así que si queréis, Elisabet, cerrar, pues como quieras. Bueno, pero ahora viene la clausura, ¿no? Sí, pero digo, si quieres cerrar tu mesa. Bueno, aquí iba de qué perfiles necesitamos en la Universidad de Ciberseguridad. Yo creo que hemos hecho la carta a los reyes, ¿sí? De todo lo que queremos, un súper hombre y una súper mujer. Pero os invito a que nos mandáis más mensajes para concretar lo que exactamente queréis. Y bueno, aquí tenemos equipos que van a diseñar los mejores títulos del mundo para preparar, en este caso, personas como nuestro exalumno. Y vosotros también habéis salido muy bien, ¿eh? Pero yo... Eso es el favorito, ¿no? Y muchas gracias por invitarnos en esta jornada que ha sido súper interesante. Y bueno, ha sido un placer compartirlo con vosotros. Y ahora os dejo con la clausura. Muchas gracias.